qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa Contracuadro, ya uno de los últimos del año 2025. No sé si el año que viene, eso depende de los dioses y del destino, estaremos, y de política también, si estaremos por acá. Pero hay un tema que teníamos en el tintero hace mucho tiempo, cuál es el juicio por jurados en Entre Ríos, que hay mucho escrito y muchas opiniones sobre este tema, sobre el juicio por jurado en sí. Por eso hoy invitamos al doctor Ladislao Sinoyero, que bueno, tiene su opinión sobre este tema y lo vamos a escuchar. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bienvenido. Gracias, Benítez. Un saludo para usted y para su audiencia. Bueno, agradecido por Se me perdió un diamante, doctor. Se me perdió un No, diamante. no me perdí. Quiere decir que estamos lo que creciendo. pasa es que no quería andar dando tantas vueltas, así que me estacioné en la plaza. Claro. De paso visité la puerta del viejo juzgado civil, donde he venido en algunos años, y lo iba a visitar al doctor Pocho Chemes, vecino ilustre de la localidad, amigo de mi padre. Su casa está ahí, cuadra y media, 2 cuadras del juzgado, y bueno, y para no andar dando vueltas dije, bueno, vamos a llamar para no peregrinar. Que nos guíen. Bueno, juicio por jurado. Yo estaba leyendo por allí la opinión del doctor Pagliotto, puede ser que dice inconstitucionalidad incontrastable. Bueno, hay que hacer varias consideraciones respecto al juicio por jurado. Esto está en la Constitución Nacional y está en la Constitución de... Juicio por jurado ya está establecido en la primigenia Constitución de 1853 como un proyecto que tenía que instalarse institucionalmente en el país, y acá recientemente se materializó en Entre Ríos en el año 2019. Esto tiene su origen o raigambre o fuente en la Constitución de Estados Unidos, en la cual nuestros constitucionalistas abrevaron mucho para la creación de las instituciones, y ha generado muchas opiniones divergentes. En particular, esta reflexión o referencia a la Constitución de Estados Unidos dicen que se dio porque, si bien se instalaba un sistema democrático, dejando atrás la dependencia de la corona británica, se repartieron las potestades entre los representantes, o sea, los diputados y los senadores, y dijeron, bueno, si esto es una república que deja atrás una monarquía, bueno, ¿dónde está el pueblo? Que se supone que es donde reside la soberanía. Y bueno, habría sido en razón de eso que dijeron, bueno, démosle la potestad de juzgar a través del juicio por jurado, ¿no? Usted sabe que cuando, bueno, hablamos con Oscar Pater Martin, a quien le agradecemos que usted también pueda estar acá hoy, lo vio mal, pero bueno, lo vio. Lo primero que se me vino en mente fue una película, 12 hombres en pugna. Exacto. Una película que yo le he visto... Creo que el protagonista es Henry Fonda, en blanco y negro. Exactamente. Que la reunión y el jurado lleva un tiempo prolongado más de lo habitual, hasta que se puede llegar a un veredicto. De los 12, ¿no es cierto? Después me va a decir por qué 12. De los 12, 11 están dispuestos a condenarlo, ¿no es cierto?, a declararlo culpable al chico, creo que acusado de un homicidio, de haber matado al padre, me parece. Exacto. Y hay uno que duda, y ese les hace dar vuelta. Principia de a uno por vez hasta que se llega a obtener la mayoría que precipita la absolución. Sí, una película con Henry Fonda, es en blanco y negro. En blanco y negro, sí, de los años 50 y algo, sí, un peliculón. Muy bueno. Y bueno, lo primero que se me vino en mente así fue la película. Yo soy muy cinéfilo. Afecto, al cine, sobre todo al cine clásico, ¿no? Y me acordaba de eso. Y ahora, uno ha visto, ¿no?, grabaciones de algunos juicios por jurado y nada que ver.
Bueno, mire, yo en particular le adelanto acá mi opinión, que yo no tengo mucha afección ni proclividad al juicio por jurado. Y en esto me siento respaldado, o yo acompañando a muchos prestigiosos colegas que cuando acá se empezó a hablar de la instalación del juicio por jurado, dijimos, cuidado con esto, cuidado con esto. Con mayor razón, en esta coyuntura que vive el país, en la cual estamos muy divididos, muy agrietados, por usar un término muy en boga, Sí. en la cual no se tolera la opinión divergente, no se tolera al otro que piensa distinto, y esta división genera una pérdida de equilibrio, de objetividad, pero además acá en el caso particular nuestro, hablo de la provincia de Entre Ríos, sucede que quienes son convocados de la lista que previamente se forma para integrar los jurados durante el ejercicio del año judicial, es gente que no está capacitada debidamente. ¿Qué ocurre? Entre los requisitos que tiene la normativa en materia de juicios por jurado, reitero, instalado acá en el año 2019, se promulgó, está que no lo pueden integrar ni jueces, ni ex jueces, ni abogados, ni escribanos, ni contadores, o sea, gente vinculada a la ciencia jurídica, sino que tiene que ser el lego, el ciudadano común. Eso como una condición. El jurado es de 12, con paridad de género, 6 hombres, 6 mujeres, se nombran algunos suplentes también en paridad de género, de manera tal que si en el examen previo al debate se detecta alguna causa de objeción a uno de los jurados, se lo separa y entra los suplentes, o si durante el curso Esto está a cargo de él o de los defensores y de los fiscales. Exacto, ¿no? Sí. Que consideren que hay una circunstancia que lo inhabilita, ¿no es cierto? Bueno, de paridad de género. El veredicto admite solamente 2 alternativas, culpable o no culpable, sin exponer las razones, o sea, lo que en una sentencia judicial usted llama los considerando, los fundamentos, sí. Y ese veredicto tiene que ser unánime. Si es absolutorio, no es apelable. Si es condenatorio, sí es apelable. Hay una reforma reciente de la ley, por la cual dice que obligatoriamente todo delito que lleve una condena de 20 años o más tiene que ser obligatoriamente juzgada en juicio por jurado. Esto es siempre materia penal. Claro. El juicio por jurado es penal. Sí. Exacto. Entonces el problema es que a la gente que se la convoca, que es el ciudadano común, y esto de ninguna manera implica un demérito. ¿Y esa convocatoria quién la hace? ¿Alguien la tiene que hacer? Y la hace el Estado. La hace el Estado. Pero, ¿de dónde saca? ¿De las listas? De la lista electoral. Se forma un listado y bueno, para cuando llega el caso particular, se elige, se lo convoca, se lo cita, no pierde su estabilidad laboral, se le pagan los viáticos, los gastos, en fin, porque se entiende que esto es una carga pública. Y bueno, se hace esa especie de audiencia preliminar en la cual son examinados por la Fiscalía, como usted bien lo señaló, el eventual acusador particular, el querellante y la defensa, para ver si de esa suerte de interrogatorio, de entrevista, surge alguna causal que lo haga incompatible para integrar eso. Lo mismo si surge luego una causal sobreviniente, para apartarlo e ingresar los suplentes. Pero siempre tiene que haber paridad de género. 6 varones, 6 mujeres. Bien. ¿Qué pasa? A estas personas no se las capacita. Y le voy a citar para que usted me entienda y para que la audiencia me entienda, un caso muy típico que esclarece una de mis objeciones, ¿no? Me comenta hace poco un prestigioso colega del departamento Tala, bueno, atiende mucha gente de zonas rurales,
y le cae a la tarde gente muy preocupada con un citatorio que venía de tribunales, traído por la policía con ciertos apercibimientos, y esta gente estaba preocupada porque pensaba que estaban siendo imputados de algún delito grave. Entonces iban a buscar el consejo del abogado, que entendía que él que lo tenía que defender, y no, en realidad se lo estaba convocando para integrar un jurado popular. Esa lista entonces no es pública, digamos. Recién cuando son necesarios convocar un jurado, recién ahí se entera. Usted tiene una lista donde están los 12 potenciales que van a integrar. Para atender el caso particular, los 6 varones y las 6 mujeres que se sorteen y se integran. Ahora, ¿quién la elige esa lista? ¿Qué Se extrae del padrón electoral. Se forma. Pero así un poco... Sí, mire, creo que es por sorteo, sí, de manera alternativa. Bueno, pero ¿a qué voy respecto al episodio que le contaba? Imagínese usted esta persona, que puede ser un peón rural, que le llega un citatorio sin explicarle las razones, y cae presuroso a su abogado de confianza porque cree que está siendo imputado de un delito a buscar a su defensor y bueno, se le aclara. Bueno, si esta persona en estas condiciones está tan desesperado, imagínese usted cómo se sentirá al momento que termina integrando, porque es indelegable la función irrenunciable, un cuerpo judicatorio, por así decirle, un jurado, para juzgar a una persona en cuestiones donde está en juego su familia, su patrimonio y particularmente su libertad, porque estamos hablando de delitos de 20 años para adelante de prisión. Entonces, ¿qué le quiero significar con esto? Llega al debate, a presenciar y formar parte de ese debate, sin estar preparado para esto. ¿Para cómo la jerga judicial no es de fácil en comprensión? Le voy a pero decir, además... ¿no? Imagínese eso, siempre que viene un abogado y te dice, te acusaron de estelionato. ¿Y qué habré hecho? Claro, exacto. Bueno, o de un delito que usted lo puede tener como un delito común, pero que tiene calificativos, que tiene agravantes, que tiene atenuantes. Bueno, entonces el tema resulta muy preocupante porque esa persona llega, le diría, desconectado de algo que es muy gravitante porque está en juego la libertad de una persona, que puede llevarlo a la prisión perpetua. Sí. Bueno, entonces esa es una de mis objeciones. Hay un juez técnico, que es el que dirige el debate, y el que les imparte las instrucciones al jurado, diciéndole cómo tienen ellos que actuar, cómo tienen que guiarse, cómo tienen que deliberar, en fin. Y que su veredicto tiene 2 alternativas, culpable o no culpable, luego el juez, en una audiencia, de acuerdo a ese veredicto, dictará la pena o la absolución. ¿Qué ocurre? Con ese poquito tiempo que le dedica el juez previo al debate, esta gente no le he esclarecido en qué consiste el principio de inocencia, el indubio pro reo, en caso de duda, se está a favor de él. No le explica que aparte de ese principio de inocencia, lo que es las causales de inimputabilidad previstas en el artículo 74 del Código Penal. ¿Qué significa esto? Un hombre puede haber matado, haber cometido un homicidio, pero estaba en estado de inimputabilidad porque permanente, en forma permanente, irreversible u ocasional había perdido sus facultades racionales, o estaba en estado de embriaguez avanzada o drogado, o sea, no comprendía la criminalidad del acto. Y como también le digo, el indubio pro reo, el debido proceso, el haber llegado a esa instancia a través de una institución penal preparatoria idónea, y esas circunstancias solamente las conoce un hombre formado en el derecho, un juez técnico. Entonces, esto no va, le resisto, en demérito del ciudadano común. Es decir, que no hay como un curso que se le dé al jurado. Claro. Nada, entonces, así que van sin la preparación suficiente. Como el ejemplo que usted pone, un peón de campo que lo sienten acá y dice vos tenés que... Pero a eso se agrava, o se agrega como un agravante, la circunstancia que, como le mencionaba hace unos momentos,
Hoy la gente está muy penetrada No. por la difusión mediática sensacionalista. Claro. Entonces llegan ya permeados, influenciados, Sí, para el colmo, sí. entonces ya vienen con un prejuicio. No, claro, estamos hablando, ¿no es cierto?, de los medios, de todo lo que tenemos hoy, ¿no es cierto? Llegan con un prejuicio. Claro, del Y- Facebook, por ejemplo. Exacto, las redes sociales y otro tema que para mí me ha tocado pasarlo y mi cliente terminó siendo víctima. Si usted tiene previsto que tiene que hacer en 5 días el debate y que el jurado tiene que estar aislado, Sí. no puede empezar un debate un día miércoles, no aislar al juzgado, devolverlo a su domicilio y que vuelvan el lunes o martes para presenciar la última parte del debate y dictar veredicto. Porque obviamente van a estar influenciados hasta inclusive por sus propios familiares, allegados, Yo íntimos. entiendo lo que uno por ahí ha visto en la televisión o en el cine, que no se mueven de ahí los jurados hasta que no... No, es que, bueno, la película que usted menciona, Sí, esas personas fueron aisladas, Aisladas, sí, desde sí. que ingresaron Sí. hasta el día que emitieron el veredicto. Sí. Entonces, eso es tan premiado. Y a eso usted también tiene que agregar otra circunstancia, que no solamente en el juicio por jurado, sino en el juicio común, o ahí en el jury de enjuiciamiento, se da, que es que hemos perdido la igualdad de armas. Hoy al Ministerio Público Fiscal se le han otorgado las facultades investigativas, otorgándole facultades omnipotentes que cada vez las tiene menos la defensa. Yo estoy por el sistema anterior, donde usted tenía un juez de instrucción imparcial, que es el que fiscalizaba el proceso y que autorizaba las medidas o las diligencias que le pedía tanto el fiscal como la defensa, Sí. y era el que resolvía eso para llegar a agotar la investigación y decir, bueno, este hombre está en condiciones, como procesado, de ser elevada la causa a juicio, o existe una duda suficiente como para sobreseerlo, o no hay mérito para en este momento pronunciarme y que siga el trámite de la causa. Pero hoy el Ministerio Público Fiscal, tanto por las atribuciones que se le dan a la Constitución reciente reformada de Entre Ríos como la ley Sí. orgánica, ha generado un estado de desigualdad de armas. Aparte, la investigación que se delega en el fiscal además tiene las potestades y el manejo de la investigación criminal con la policía. ¿El fiscal de qué depende? ¿Es totalmente independiente? Es que el fiscal en realidad es partivo, porque el fiscal tiene la carga o obligación principal, la de acusar. Sí. El otro tiene la facultad de defender. Entonces, ¿hacia qué va a dirigir prioritariamente su investigación? Vio que en la película, cuando actúa el fiscal, dice el pueblo contra. Claro. El pueblo contra Claro, porque el Juan fiscal Pérez. representa a la sociedad, pero su función primordial Sí. es la de acusar. Por eso es que cuando el fiscal no acusa, el tribunal no puede pronunciar una sentencia de condena. Tiene que ver. Pero en esta función, esto que el fiscal no acusa y el tribunal no puede condenar, ya tiene jurisprudencia inveterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque el juez o el tribunal se tiene que pronunciar sobre lo que piden las partes. La fiscalía pide la condena, el defensor pide la absolución. Sí. Y el juez o el tribunal que tiene que decir culpable o no culpable, si es culpable penalmente responsable, lo sanciono, y si no, lo absuelvo. Pero quien delega la función investigativa es el fiscal en la policía. Yo, defensor, no tengo la misma potestad. Ni tengo los mismos medios, ni tengo la misma infraestructura. Entonces esto produce un desequilibrio que también muchos colegas, prestigiosos colegas, Y ahora que lo han cuestionado. lo quieren o pretenden modificar de esto. Hay proyectos y hay Pero- inquietudes pero, estoy hablando de prestigiosos penalistas Sí. que hablan. Yo estoy por el sistema anterior porque el juez tiene que ser imparcial, objetivo y estar por encima de las... Por eso es que de antaño el juego del tribunal está en un estrado, porque se supone que es el que mira de arriba a las dos partes. Sí. Bueno, entonces en este caso el juicio por jurado, además hay otro tema que a mí particularmente le diría que me fastidia, y es el hecho que van culminando las audiencias en la investigación penal preparatoria
a la salida de la audiencia están los medios y el fiscal le va adelantando cosas a los medios o resultas de la investigación llevada. Sí. Y todo eso va penetrando en el cuerpo social y el jurado viene del cuerpo social. O sea, cuando tendría que ser reservada esa información o guardada. Y acá lamentablemente nosotros somos muy permeables a los medios, ¿no? Y medios que, bueno, su actividad deja mucho que desear, en los grandes medios me estoy refiriendo. Además, ¿no? acá uno de los que están más cuestionamientos... interesados en los novios de Pampita que realmente... Bueno, en el acá tema. vivimos la frivolidad, la tilinguería por y la eso lo farándula. digo, sí. Esto da para hablar varios programas, realmente perderíamos el tiempo. Sí. Pero eso influye. Por supuesto Claro. que influye. Pero usted tiene también que en todo esto, el juez tiene que ser técnico. Y una de las objeciones que se ha hecho, incluso por juristas renombrados, bueno, es que no entendemos la división de poderes y no dejamos instalar el juicio por jurado, porque en realidad el pueblo para qué está. Bueno, Ahora, ¿y la fiscalía es suprapoder? ¿Puede decirse que es es así? que hoy es un suprapoder que incluso sí. no es controlado por el Poder De algún Judicial lado porque lo es había- autónomo y lo he autárquico. leído, sí. Es autónomo y autárquico, no depende del Poder Judicial. Entonces iba hacia esto, que el juez o el tribunal tiene las condiciones técnicas de imparcialidad, de objetividad, y el que debe dirimir entre dos posibles enfrentadas, confrontadas, disímiles, contrarias, pero es él el que está formando. Entonces la objeción es, bueno, pero ¿cuándo vamos a delegar en el pueblo donde reside la soberanía popular esta función? Bueno, mire mi amigo, ¿qué dice la Constitución? El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. El pueblo tiene sus representantes, el presidente, el gobernador, el intendente, Sí. el legislador, sea senador, sea concejal, sea diputado, y el Poder Judicial, que es el poder independiente, que es el que legisle, que es el que... De que en última instancia depende de nuestra vida. Es que No es hay la problema. garantía contra los abusos y las arbitrariedades de los otros dos poderes. Ahora, Pero ¿quién? para eso tiene que estar formado el que incluso puede decirle, bueno, esta ley, aunque haya sido sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo, es inconstitucional. Pero para eso usted necesita un magistrado que esté técnicamente formado, dotado y capacitado para poder hacer ese pronunciamiento que luego derrama en todo el cuerpo social. Entonces, es el pueblo que delibera y gobierna a través de sus representantes. Sí. ¿Cómo delibera en el caso que hay que juzgar? A través de los jueces. Porque son los jueces los que están Que capacitados. no son elegidos. ¿Eh? No, es otro tema, ¿no es cierto? Que Claro, no, perfecto. No son elegidos. Pero permanece mientras dure su buena conducta, perfecto. Para eso está el sistema de enjuiciamiento a través del jury, está el Consejo de la Magistratura. Por supuesto que hay cosas que son perfectibles y hay cuestiones también que son reprochables, censurables, que motivan. Acá sucedió hace poco con esta señora McIntosh, famoso juicio a Maradona. Bueno, ahí están los mecanismos de poder. Cuando me refiero a poder, me refiero al Estado. Sí. Para remover un juez, un magistrado o un fiscal, o el juicio político si se trata de las más altas investiduras, en caso de que esté actuando por fuera de la ley. Pero tiene que tener una capacidad, porque del mismo modo el juez no es herrero, no es albañil, no es médico, no es enfermero, no es kinesiólogo, no es arquitecto, es juez. O sea, su incumbencia técnica está basada en conocer el derecho y aplicarlo al caso concreto. Y la justicia es el último refugio que tiene, sobre todo los pobres, vamos a decir la verdad, ¿no es cierto? Después hay otros que se someten a otros Por eso tribunales, le digo ¿no es que cierto? es el último Pero- resguardo, garantía que tiene el ciudadano Yo común. siempre cuento la anécdota de que le sucedió a un harinero, digamos, en Alemania, dicen que era, por allí, ¿no es cierto? Con el rey, ¿Eh? con el emperador. Con el emperador. El Ah, molinero. Molinero. Con el Ah, sí, usted molinero. lo conoce, claro. Es una usted lo anécdota conoce, muy claro. conocida, Sí. donde cuando el emperador quiso expandir sus dominios, estaba no solamente en la vieja Pomerania, sino que ya abarcaba más allá la frontera Alemania. Sí. Era el hombre más poderoso de la época en su tiempo. Por eso ¿no? ya abarcaba su poder toda Europa. Sí. Y bueno,
en la expansión se encuentra con que hay un pequeño pedazo de campo en la que desde años vivía el molinero, antes le había hecho su familia, y este señor feudal, monarca feudal, bueno, le dice que quiere... Sí, comprarle. No, primero le dice que se vaya, Ah, le dice que que sí, no. ajá. Después lo trata de convencer, le manda delegado y dice que no. Después le dice, bueno, te lo compro, y él le dice que no. Dice, bueno, mira que si yo quiero, vengo y te lo saco por la fuerza. Y dice, bueno, por suerte hay jueces en Berlín. Claro, en Prusia. Y ante eso el emperador la versión que retrocedió. yo conozco dice, así sería majestad si no hubiera jueces en Prusia. Claro, exacto. Claro, porque en realidad lo histórico, medular y visceral de Alemania es la Prusia, Sí. inclusive donde se forman sus ejércitos, ¿no? Y sus emperadores. Bueno, por suerte hay jueces en Berlín. Y fíjese que ante este molinero, un hombre humilde, anónimo, pobre, el hombre más poderoso de Europa retrocede. Confiaba. ¿Por qué? Porque sabe, Confiaba en la justicia. confiaba en la justicia. Confiaba en la justicia. Entonces, es muy importante eso, porque yo se lo referí un poco al principio de esta charla, que es el último resguardo, la última garantía. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es La su vida y la honor, honra. su nombre, su familia, y acá no tenemos la pena de muerte, La vida y la pero honra. está su libertad. Sí. Una persona condenada a cadena perpetua, está en juego su libertad. Así que, por eso le digo que yo tengo mi reserva con el juicio por jurado, no implica ningún demérito para el pueblo, pero el pueblo tiene sus representantes para legislar, el Congreso, la legislatura, los consejos deliberantes, para gobernar, para administrar los poderes ejecutivos y para juzgar el Poder Judicial. Con sus diversos estamentos y sus garantías, porque usted tiene el juez de primera instancia, tiene el juez de segunda instancia, un tribunal de casación, un superior tribunal, y en última instancia, si la sentencia del superior tribunal de su provincia a usted le resulta agraviante, irrita, injusta, tiene la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la Corte en definitiva, el último y verdadero intérprete de la Constitución, Sí. que le va a decir, esto como se resolvió está de acuerdo a la ley o está en oposición a la ley. O ha La vulnerado ley es lo que los jueces dicen que es. ¿Puede ser tomado esto así? La ley es lo que dicta el legislador, que el administrador debe ejecutar y que el juez debe juzgar si cómo ha actuado el particular o el Estado, por eso existen los tribunales de lo contencioso administrativo, está ajustado a lo que se llama la pirámide kelseniana. Sí. Constitución nacional, constitución provincial, después normas, decretos, resoluciones administrativas. Se llama la pirámide de Kelsen. Sí. Entonces, la ley está, digamos, como el elemento que se le proporciona al juez para que el juez, de acuerdo al principio de la sana crítica, como la llamamos en derecho, que en realidad es el sentido común, Sí. con respaldo en esa ley, aquello que el juez técnico considera que es justo y equitativo, encuentra un respaldo en una ley anterior al proceso aplicable al caso particular. Por eso los romanos decían aequus e bonum est, Sí. aquello que es bueno y equitativo. Claro. Sí. Bueno, es la definición también de equidad, ¿no es cierto? Aequus ¿Claro? e bonus est, lo que Sí. es bueno y equitativo, lo que es justo. Y jus un quique tribuere, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Ius Sum quique quique tribuere, dar a tribuere. cada uno lo suyo. A cada uno lo Mire, suyo, después sí. de Roma Sí. no se inventó nada nuevo. Le habrán cambiado los nombres, lo habrán hecho nada. Bueno, en esto coincidimos. Pero la Siempre verdadera por ahí generación del derecho está en Roma. Siempre hablamos a veces con amigos y amigas, ¿no es cierto?, sobre estos temas, y yo sostengo, y otros también, mirá, los griegos lo dijeron todo. No, todos los temas, ¿no es cierto?, que hoy, bueno, tienen alguna importancia y que se discuten, ya los griegos lo trataron. Desde el atomismo, claro, todo, nosotros somos como apunte alrededor. Traído esto a la actualidad, y siguiendo un poco a mi hermana, que yo sé que usted la lee, la Sí, sigue, yo la sigo, sí. ¿cuál es uno de los grandes déficits que tiene el país hoy por hoy? La educación. Sí.
¿Cuál es otro de los déficits? La clase dirigente. Usted fíjese que en materia de educación lo que hemos retrocedido al extremo, que hoy la materia de historia argentina no integra los planes de estudio. Prácticamente no integra los planes de estudio, alguna referencia ocasional, alguna visita al museo, al lugar de la batalla, pero estudiar como la habrá estudiado usted, Sí, la estudié sí. yo, en la primaria, en la secundaria, Y la seguimos estudiando. no se estudia más. Sí, por ahí dicen también la materia economía. Antes era economía política. Yo tuve que rendir economía Economía política, sí, claro, Tuve sí. que rendir historia, tuve que rendir derecho romano, tuve Sí. que rendir el derecho internacional público, internacional privado, en fin. Bueno, pero hemos retrocedido en la educación. Sí. Si usted se pone a pensar, fueron más visionarios y mejores educadores en el siglo XIX de lo que son ahora los actuales. Es posible. Fíjese Sarmiento, fíjese Roca, yo tengo mis diferencias con Sarmiento Sí, respecto a sí. políticos, Alberdi. pero en materia educativa, Alberdi, sí. Alberdi mismo lo decía, Roca que estableció durante su gestión la ley 1420. Mi abuelo, fallecido en el año 22, fue director del Colegio Nacional de Paraná, y ser docente en aquella época, sin necesidad de llegar a ser director de un colegio, daba prestigio. Sí. Hoy el docente está absolutamente desabastecido de recursos, subestimado, mal retribuido, e inclusive usted ve que aquel docente con vocación, ni siquiera el Estado lo sostiene diciéndole al maestro rural, acá tenés el billete colectivo para ir a dar clase, tiene que estar haciendo dedo para que alguien lo lleve, Sí. y alguien lo devuelva. Hemos retrocedido en eso. Ni hablemos de lo que es la actividad legislativa, que usted ve los escándalos que son en el Congreso. Dios mío. Yo voy a tomar 3 minutos, Luca. Superior Tribunal de Justicia. Hoy me entero que Carlomagno, el doctor Carlomagno... El doctor Germán Carlomagno. Ahora, sí, el doctor Carlomagno es apenas un poquito más joven que yo, ¿eh? No, no. Sí, bueno, yo lo conozco a Germán. Digo Germán porque lo conozco Sí. desde el año 78. Claro. Yo atendía algunas causas en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, viajaba con mucha Pero siempre, periodicidad. siempre de bajo perfil, eso sí, ¿no es cierto? Sí. Y el doctor Carlomagno en ese entonces era el abogado que atendía la liquidación o los trámites liquidatorios de todo el tema de Federación Salto Grande, la gente que se la expropió Sí. y había que indemnizarla por la expropiación y trasladada a otro enclave. Bueno, él estaba encargado de esos trámites. Estamos hablando de No política, conoce- pero viene bien, porque todo pensaba que el número puesto era Tercipch, puesto que era, digamos, del riñón, se puede decir, Sí, pero del gobernador. El doctor Carlomagno tiene ya una larga trayectoria en el Superior Tribunal de Justicia. Creo que le correspondía por su antigüedad en el cargo, pero Sí. como usted bien lo señala, una persona de muy bajo perfil, Sí. ajeno a toda veleidad o protagonismo, por lo cual yo creo que es un acto de justicia haberlo designado a él. Y bueno, el doctor ya le llegará su turno, tendrá su oportunidad de hacerlo. ¿Usted ve alguna intención, ¿no es cierto?, buenas intenciones, creo, ¿no es cierto?, de mejorar el papel de la justicia en este nivel que estamos hablando? De Creo parte que del podría del hacerse poder más. político. Sí. Creo que podría hacerse más. Usted sabe que el secretario de Justicia es Diamantino. ¿Eh? El secretario de Justicia es Diamantino, Julián Maleiro. Ah, sí. Sí, sí. Claro, sí. Lo que pasa que acá también, y me refiero a la gestión política y de la dirigencia en general. Esto yo lo entiendo y por ahí me va a significar algún reproche o alguna réplica, pero acá la gente que accede a la función pública, sea al Poder Ejecutivo, al Legislativo o al Judicial, tiene que entender que es un servidor público. Claro. Tener vocación de servicio y su actividad estar destinada al servicio público, para lo cual también exige capacidad. Y mucha gente se refugia en la función pública porque eso le asegura cierto fuero, ciertos Sí. privilegios, un buen haber de retiro el día de mañana, un cierto protagonismo social. No digo que sean todos, pero
usted ve que hoy por hoy, con las dificultades económicas que abarcan a la clase media, a las clases bajas en mayor o menor medida, yo lo veo en colegas jóvenes que se reciben y se ponen en la actividad profesional particular con mucha enjundia, pero al cabo de un tiempo quieren refugiarse en un cargo judicial porque eso les va a permitir al menos, máximo cuando forman una familia, tener las seguridades... Y para toda la vida si se porta bien. Claro, tener las seguridades de un ingreso que le permita vivir dignamente y sostener a su grupo familiar. Por eso creo que la gestión pública en todo su nivel, en todos los órdenes, en todos los poderes, tiene que estar orientada con base en reconocer que usted es un servidor público y que está bien remunerado y tiene una serie de beneficios que no los tiene el común de la gente. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, interesantísima gusto, la charla. Muchas gracias por lo que ha conversado hoy sobre este tema. Así que seguramente el año que viene... Cuando usted quiera, con todo gusto. Como diría mi abuela, si Dios nos da vida... Vida y salud. Vida y salud, sí. Bueno, le deseo una feliz fiesta y igualmente un para buen inicio de usted, año. saludo para su hermana, dígale que siempre tiene un seguidor acá. Ella lo sabe. Ya me lo ha comentado Angelina, sí, lo sabe. Bueno, muchas gracias. Gracias, Benítez, saludos. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves, sí, todavía nos reencontramos. El próximo jueves a partir de las 21:30. Gracias. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.